Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio, el asesino de Jedi más grande de todos los tiempos. Justo unos días después de transformarse de un simple humano a una máquina de guerra Sith, tendría una de las pruebas más duras que había enfrentado en toda su vida, dado a que Vader, por órdenes de su maestro Darth Sidious, tendría que encontrar a algún Jedi superviviente a la Orden 66 para matarlo sin usar ningún arma más que la fuerza misma. Esto como una de sus primeras pruebas Sith para poder conseguir de aquel Jedi el cristal Kyber que le daría vida a su sable de luz rojo. Entonces, tras una intensa búsqueda, Vader daría por fin con el maestro Jedi Kira Kinfila, un Jedi exiliado que cumplía una penitencia en la luna de Aldo-Lim, con el cual se enfrentaría, pero con unos terribles resultados para el Sith. Pero ¿por qué Vader, el asesino de Jedi más grande de todos los tiempos, increíblemente perdería en ese combate incluso para volver a estar al borde de la muerte? Primeramente debemos saber que aquella luna y la montaña de Pasval donde habitaba el maestro Kira Kinfila era un lugar sagrado para la Orden Jedi, designado para probar a todos los Jedi que acudían a aquel lugar. Y a medida que un individuo subía más la montaña, las pruebas serían mucho más duras. Y claro, esto sería mucho más difícil para un individuo desarmado como Darth Vader. La primera prueba que enfrentaría el Sith era al fondo de un acantilado, donde unas compuertas arrojarían sobre Vader millones de litros de agua, donde la marea lo golpearía fuertemente casi al punto del ahogamiento. Pero Vader se recuperaría no sin recibir algo de daño en su cuerpo y especialmente en su capa protectora. En la segunda prueba, Vader enfrentaría a unos Raptorans en un puente junto a un desfiladero, donde las criaturas aladas prácticamente devorarían vivo a Vader, tanto así que su pierna izquierda quedaría expuesta al punto de poder ver su carne necrótica y el hueso metálico. Y de hecho esa prueba incluía una tercera, ya que el maestro Infila detendría el ataque de los Raptorans comunicándose con ellos. Y así, a pesar de tener la oportunidad de volar ese puente en 1000 pedazos como dictaba la prueba, él no lo haría, puesto que el maestro Jedi quería tomar justicia con sus propias manos por los asesinatos que Vader había cometido contra todos sus hermanos Jedi. Es así que la prueba final de Vader sería enfrentarse al mismísimo Infila. Pero aquí Vader ya tendría demasiados daños sumados, y después de todo el Jedi era un maestro y Vader simplemente era un ex caballero Jedi que apenas llegaba a ser un aprendiz Sith. Pero a pesar de todo, Vader lograría robar una electrovara del droide de combate que habitaba con aquel Jedi. Y a pesar de usar todo su poder, Darth Vader sería sumamente débil para un maestro tan hábil como Kira Kinfila. De hecho, el Jedi sentiría cuál débil era su rival, y sin tener piedad alguna lo llevaría al límite, justo al punto de destruir su pierna expuesta y tenerlo así completamente derrotado a su merced. Y así, con sus propias manos, Infila completaría la justicia de sus hermanos caídos aquel día que se ejecutó la Orden 66 que el mismo Vader dirigía, y usando la fuerza lanzaría al vacío a los restos de aquel monstruo oscuro. Pero no solo las pruebas de aquel lugar harían que el mismísimo Darth Vader, el elegido de la fuerza, perdiera su primer combate contra un Jedi después de la venganza de los Sith. Vader, al haber perdido 3 miembros de su cuerpo, había perdido casi la mitad de su conexión con la fuerza, puesto que ésta necesitaba de un organismo vivo para desarrollarse. Y al contar con solo la mitad de lo que alguna vez fue el cuerpo de Anakin, los poderes de Vader se verían seriamente reducidos. Y en aquella luna, Vader lo experimentaría por primera vez en su vida. Aunado a lo anterior, Vader tenía unos escasos días habitando su traje mecánico. Era prácticamente imposible que el Sith estuviera adaptado a todas las funciones del traje, a sus fortalezas o debilidades. Y por eso, al creerse que aún vivía en el cuerpo de un hombre, caería derrotado en su soberbia. También es importante señalar que aquel traje que vimos en la venganza de los Sith era una de las primeras versiones del traje que Vader tendría
tendría, que durante todas las películas fue mejorado hasta llegar a su máxima versión 24 años después en el regreso del Jedi, por lo cual, a pesar de ser un traje de alta tecnología, era sumamente limitado. Y justamente las limitaciones de la primera versión de su traje estaban puestas a propósito por Palpatine, porque sería increíble que con el daño de las criaturas y un combate tan corto con el Jedi su pierna se rompiera. Sin duda, una prueba irrefutable de que la aleación metálica era de baja calidad, todo como una gran prueba Sith para Vader para aumentar sus niveles de frustración e ira, convirtiéndolo así con los años en un individuo furioso y poco a poco más poderoso. Por ello, el nuevo canon nos muestra que Vader tendría que recurrir a sesiones de saneamiento en su cuerpo dentro de un traje de Bacta, donde incluso diseñaría con los años las mejoras a sus piernas robóticas, tanto así que el traje futuro de Vader podría levantar con la fuerza de sus brazos mecánicos a una persona sin usar la fuerza, o también siendo una máquina de guerra pesada de su emperador. Un ejecutor maestro embarrera todo un pasillo lleno de soldados rebeldes, y ahí sí, sin siquiera recibir un rasguño. Todo esto sería la ecuación perfecta para que Vader cayera derrotado y casi muriera brutalmente al caer al vacío del acantilado de la luna de Aldolin. Pero aún habría un detalle definitivo del cual Vader carecía en su combate contra el Jedi. Había perdido su bien más preciado, con el cual llevaba años y años de práctica y adaptación: su propio sable de luz, el mítico sable Skywalker. Y es paradójico que tuviera que combatir en una de las pruebas más duras de su vida sin su sable, para poder así tener un nuevo sable de luz. Pero a pesar de su derrota, el Sith se levantaría nuevamente de sus cenizas como siempre lo había hecho, y se convertiría en aquella leyenda que terminaría por aniquilar los restos de aquella antigua y decrépita república. Y en su gustada sección llega la pregunta del día. Esta vez la pregunta viene de Captain Ferret, ya que en el video anterior sobre el estilo con sable de luz prohibido por los Jedi, nos preguntó si acaso Palpatine se dirigió con cada comandante clon al dar la Orden 66. Y debemos recordar que había 320 legiones de clones durante la guerra, por lo que si Palpatine quería dar un golpe preciso y audaz contra los Jedi, no podía haber hablado por separado con cada comandante clon. En sí, sería un mensaje genérico para indicarles que ejecutaran la Orden 66, que por ser una orden incluida en el chip inhibidor de los clones, ellos no podrían negarse a ejecutarla. Esto porque estaban controlados por ese chip, y Palpatine perfectamente lo sabía. Por ello, la Orden 66 sería instantánea, una brutal erradicación galáctica de todos los protectores de la paz y la justicia de la República, los Jedi. Y no dejen de participar en el sorteo de esta semana, donde estaremos rifando las ediciones número 21 y 22 de la serie Star Wars de Marvel. Y para participar solamente necesitan estar suscritos al canal, darle me gusta a este video y dejar un comentario o una pregunta para la sección de la pregunta del día. Y así el próximo lunes daremos al ganador de esta rifa. Porque si ustedes aman los cómics de Star Wars, el lugar correcto es The Comic Society, la tienda más completa en Latinoamérica para pedir y reservar en línea todo tipo de cómics, incluso el previo que se viene de los últimos Jedi sobre cómo la capitana Phasma sobrevivió al compactador de basura en la base Starkiller. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por llevar este canal a galaxias muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza, y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.